Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo dedicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Es importante, mis queridos niños, que en este momento pensemos en todo lo que está pasando. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Quiénes regresaron a casa? A ver, los que están por ahí atrás comunicando. Pablo y Bernabé. Miren, yo les voy a decir algo que es interesante, porque nosotros a veces pensamos que la prédica tiene que ser como religiosa o espiritualista o motivadora en ciertos momentos. A veces la prédica simplemente es un informe. Hoy vamos a aprender eso, porque la iglesia siempre se reúne para los negocios de Dios. Por eso es interesante que cuando estamos acá se les ruega, se les pide, guarden sus celulares, apaguen sus celulares, porque vamos a recibir las noticias de Dios. No hay algo más importante en la vida que eso. Hoy es el día del Señor. Pablo y Bernabé están regresando de viaje. Un viaje que no especifica la Escritura cuánto tiempo puede haber durado. Algunos teólogos y estudiosos de la Biblia dicen que aproximadamente ellos estuvieron por fuera 2 años. Ahora, cuando uno regresa a la casa, 2 años estando lejos, ¿qué es lo que harían? Posiblemente ordenar la casa, hacer mercado, llamar a algunos familiares y volver a la rutina de siempre. Algunos viajan por alguna razón, por diversión, por placer. No me hizo bien el dulce. Por placer, por trabajo, por lo que sea. Pablo y Bernabé están regresando a su día con día y ellos quieren volver a casa. Nos van a mostrar algo que es muy interesante, que tenemos en el mundo 2 tipos de personas: las personas que están viviendo para Dios y las otras que viven como los parásitos, disfrutando las bendiciones de Dios sin agradecer a Dios. Posiblemente lo que acabo de decir es muy fuerte, pero el sol sale sobre justos e injustos. La lluvia está sobre justos e injustos. La vida que Dios da es a justos e injustos. Hoy muchos no han despertado. ¿Y para qué tanto se afanaron por la vida? Hoy varias personas fueron llamadas a la presencia del Señor. Su viaje en la tierra terminó. Así va a ser lo que nos va a suceder también a nosotros en algún momento. Pero yo quisiera que hoy ustedes consideraran algo. Mientras que están con vida, su viaje, ¿cómo lo hacen? ¿Como hijos de Dios? ¿O como parásitos de la creación? ¿Usted sabe lo que es un parásito? Un parásito es aquel ser vivo
que vive a costillas de otro ser vivo. Ese ser vivo vive, y uno, si se han dado cuenta, los niños a veces dicen, ¿por qué no engorda? Porque tiene parásitos. Todo lo que el niño come, el parásito se lo come. Pero él no vive, ese parásito no vive en favor de esa persona, ni le hace ningún beneficio. A los niños le acabaron de enseñar uno de los mandamientos. ¿Cuál mandamiento le enseñaron? ¿Cómo dice el primero? Ok, hay un solo Dios, un solo Señor, un solo Creador. ¿Por qué yo les digo esto? Porque la vida de Pablo y de Bernabé cambió. Ellos están al servicio del reino. Ellos no son parásitos. Como hijos de Dios, como siervos de Dios, ellos, o sea, su agenda, ¿quién se las pone? Dios. ¿Sí es así? Ellos reconocen que todo bien viene de Dios. Le pregunto, ¿es lo mismo que les pasa a ustedes? ¿Hoy están aquí para recibir el mensaje de Dios, el informe de Dios? ¿Todo lo que Dios está haciendo en su iglesia, en sus corazones, en su vida? Porque usted puede ser un hijo de Dios hoy, reconociendo eso, o puede ser un parásito. ¿Qué es lo que hace un parásito? Vivir a costillas de otro. Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades. Aquí no ponemos, todo lo ponemos al servicio de Dios. No vayan a pensar ustedes que solo es el pastor el que sirve a Dios, él es el siervo de Dios. No, el presbítero, los presbíteros son siervos de Dios. Los diáconos son siervos de Dios. Sus familias son siervos de Dios. Las señoras y señoritas y las niñas que están en este lugar y las que nos acompañan son siervos de Dios. Porque estamos al servicio de Dios. Esto es un equipo de trabajo. Y hoy estamos trayendo el mensaje del Señor. Quiero sustentar lo que acabo de decir con Marcos capítulo 8, 34 al 37. Y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, ¿quién está hablando? En Marcos 8, Jesús, muy bien. Él llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Usted quiere seguir a Dios? Deje los problemas de la humanidad, tome esa cruz y siga al Señor. Porque si no, mañana no va a poder venir porque enfermó, o porque la economía, o porque le duele, o porque peleó, o porque le salió trabajo, por lo que sea. Miren, yo tengo hermanos que quisieran estar aquí. La hermana Violeta, que es una señora ya anciana, me dice, saludos a la iglesia. Hoy temprano me escribe. Antes del culto. Tenemos un hermano en Ciénaga, Santander, con su familia que quiere fundar iglesia y también saludos a la iglesia. Siempre que hablo con él, pero él vive en Ciénaga, Santander. ¿Por qué no puede estar? Porque no puede coger un bus para venirse al culto aquí. Pero queridos hermanos, el Señor Jesús llama a la gente, a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y da las razones. Si usted me puede poner atención y escuchar cómo seguir a Cristo, es lo siguiente, versículo 35, porque todo aquel que quiera salvar la vida la perderá. ¿Saben? Muchos que dicen, primero voy a construir una economía, unos títulos y luego ya yo me comprometo con el Señor. ¿Esa es la fórmula de Dios? No, ¿cierto? Primero hay que rendirse y seguir a Cristo. Algunos piensan que es bendición el hacer algo en el día que Dios no dice. Y yo les voy a decir algo que es interesante. Aquel que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Aquel que llega tarde a las 8, llegará tarde a las 9, llegará tarde a las 10, llegará tarde a las 11. Antes de la pandemia, ¿qué hora comenzaba nuestro culto? A las 9:30.
Ahora comienza a las 11 y los que siguen llegando tarde, siguen llegando tarde. Eso es curioso, ¿no? Y si hiciéramos el culto a la 1, seguirían llegando tarde. ¿Hasta cuándo no vamos a aprender a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y entender que estamos al servicio de Dios? Porque eso es lo que dijo Jesús. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Usted quiere construir una vida para Dios? Empiece a creerle a Dios. Y dice, y todo el que pierda su vida a causa de mí y del Evangelio, la salvará. Lo entendió Pablo y lo entendió Bernabé. Lo entendieron los de la iglesia. ¿Sabe? Porque el contexto de esta introducción es el siguiente. Pablo y Bernabé llegan y ellos no llegan a visitar a sus familiares. Ellos van a llegar directamente a convocar a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque nuestra vida está alrededor de una iglesia local. Porque esa iglesia da testimonio de nosotros, quiénes somos. De lo que hacemos, de lo que creemos, de lo que vivimos. Es los que nos van a apoyar en lo que hagamos. No solamente a veces con nuestras oraciones. Pero ¿saben a quién apoya la iglesia siempre? A los miembros fieles. A los miembros infieles uno dice, uy, qué pereza. A veces lo hará porque les toca. Jesús dice, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. ¿Saben? Mucha gente abandona los caminos de Dios, la iglesia, su membresía, simplemente porque está velando por su vida. Les pregunto, ¿ustedes pueden cuidar de su vida? ¿Ustedes pueden garantizar que mañana despertarán y vivir sabroso? No. Hoy uno tiene una economía, tiene salud, pero en un abrir y cerrar de ojos esa economía se puede acabar. En un abrir y cerrar de ojos la salud se puede ir. En un abrir y cerrar de ojos hoy el Señor puede: vengo por tu alma. Es muy triste que los niños se vayan temprano, pero ¿cuántos niños están luchando por su vida? El que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí y del Evangelio la salvará. Y hace una conclusión, versículo 36. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará dará el hombre por su alma? Todo aquel que ha abandonado la iglesia por causas loables. Una causa loable para el ser humano para que abandona la iglesia. Dígame, ¿por qué algunos no han venido hoy a la iglesia? ¿Por qué? Porque están trabajando. Sí van a ganar plata. ¿Y? Yo le decía hoy al diácono que nadie sabe muchas veces lo que hace un pastor. ¿Por qué razón? Porque ser pastor implica renunciar a su vida, a sus planes, muchas veces a su familia y a su comodidad. Y lo que los demás no piensen, él lo tiene que hacer. Y no porque los pastores sean supermanes o superhéroes, pero Dios llamó pastores para que estén al frente. Llamó líderes para que estén al frente, porque se juraron por su Dios, por su Señor, por su Salvador, para pelear la buena batalla de la fe. Por eso hay iglesias. Y los creyentes tienen ese mismo llamado. ¿De qué le sirve a una persona lograr hoy dinero, títulos, honra, fama y gloria? ¿De qué le sirve ganar el mundo y perder su alma? ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que uno llega a una edad, cuando uno empieza a ver, estudiantes muchos, qué bueno, pero no te sirve de nada. Tienes mucho dinero, qué bueno, no sabes ni qué hacer con ese dinero. Hay gente que no sabe qué hacer. Ya lo compró todo, lo tuvo todo, lo tiene todo. Preferiría no tener nada y tener esperanza en la vida.
Bernabé y Pablo saben que su vida terrenal solo tiene un sentido, y es continuar bajo la potestad y guía del Señor. Tal vez es lo que yo quisiera que hoy ustedes consideraran, que hoy miraran. ¿Tienes planes en tu vida de estudio? Ponlos de la mano del Señor. ¿Tienes planes en tu vida sentimental? Ponlos en la mano del Señor. ¿Ya estás casado? Ponlo en la mano del Señor. Y eso no es místico. Eso es cada domingo ser instruido por Dios, venir, presentar cuentas, rendir cuentas, adorar al Señor. Es que el modo adoración no es como cuando usted es hincha de un fútbol, cuando hay partido o cuando gana. No, el modo adoración es todo lo que hacemos es para Dios, porque solo ahí hay sentido. Y hoy vamos a ver en nuestro estudio a aquellos que fueron enviados regresando a casa, pero ya no están en el viaje como hace 8 días. Ahora ya llegaron. El título de la predicación: habiendo llegado. Miren, cuando uno llega a un lugar después de estar lejos, uno quiere presentar lo que hizo, lo que pasó, lo que respaldó. ¿Saben? Lucas, ¿por qué está narrando una historia? ¿Por qué Lucas estará contando una historia? A Teófilo. Sí, el Espíritu Santo lo ha inspirado, pero es porque él ha recopilado la historia de lo que escucharon los demás. ¿Cuál es la historia de su vida? ¿Qué es lo que dicen sus familiares de usted? ¿Ven a Cristo en su forma de caminar, de hablar, de trabajar, de estudiar, de comportarse? Yo les pregunto, como abuelos, como padres, como miembros de una comunidad, ¿las personas ven a Cristo en sus vidas? Cuando ustedes llegan a algún lado, ustedes son de los que le digan: venga, usted ore por nosotros, nosotros no sabemos orar. Ustedes son de aquellos que la gente les toma y les dice: deme un consejo, no como el mundo da el consejo, sino para salvar su vida y no perderse. Apreciados hermanos, Pablo y Bernabé están llegando a un lugar. ¿Cómo se llama ese lugar? Está en la lectura que acabamos de hacer: Antioquía. Ellos llegaron a Antioquía y van a hacer 3 acciones que creo que hace todo buen cristiano. Si usted piensa viajar, y hace poco un hermano que asistía a la iglesia, no era miembro, pero asistía, ¿se acuerdan de Santiago? Él viajó a Australia. Yo no sé si cuando él llegó a Australia lo primero que hizo fue buscar una iglesia y reunirse con la iglesia y contarle a la iglesia: soy colombiano, gloria a Dios. No lo sé. Ya él está en Australia hace algún tiempo. Es un vuelo que dura 27 horas. Bueno, tiene que hacer escalas. Dios permita que sea de esos hombres, porque él conoce de Dios. El papá de él es pastor. Yo siempre preguntaría a las personas cuando se esfuerzan por la vida: ¿estás negándote y siguiendo a Cristo? ¿Eso es lo que le enseñas a tus hijos? ¿A tus nietos? Porque negarnos a nosotros es a veces negarnos a los parientes. Como padre no estoy muy orgulloso. Mi hija hace un tiempo dejó de congregarse. Lo está haciendo virtualmente. Se lo he dicho, no está bien. Porque ella tiene la salud y la bendición de Dios para hacerlo. Si tiene que renunciar a su trabajo, que renuncie. No estamos aquí para ganar dinero. Créanme, y yo les voy a decir algo: cuando yo le creí a Dios, a mí no me faltó nunca nada. Acá está Raquel, ella tenía un negocio que abría los domingos. Si le preguntaban, el mejor día de ingresos era el domingo.
y aprendió a cerrar en domingo, hace más de 10 o 15 años atrás, y no le ha faltado, no se ha quebrado, porque Dios nunca faltará a su palabra. Nunca seremos mendigos. O cuando ustedes me han visto decir, hermanos, es que no tengo para pagar el agua, la luz. Y con Raquel los dos no somos ni empresarios ni profesionales que estén ganando mucho dinero. Vivimos de la gracia del Señor. Nunca nos ha faltado. Yo por eso hoy, a través de esta prédica, quiero animarles a que reconsideren cómo están viviendo. Si están viviendo como hijos de Dios o como parásitos de la creación. Porque todo parásito vive. ¿Cómo vive el parásito? No riéndose, no. ¿Cómo vive? A costa de los demás. A costa de Dios. Dios a todos los seres humanos le ha dado dones, habilidades, talentos. Y las personas que deberían hacer, Señor, gracias. Estoy estudiando contabilidad porque tú me has hecho bueno para los números. Estoy estudiando tal cosa o tal otra. Es gracias porque me has dado dones, talentos, me has dado salud, me has dado una economía para poder hacerlo. Pero el parásito, ¿sabe qué hace? Simplemente ignora a Dios y sigue viviendo. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez si la solitaria dice, oiga, voy a comer menos para dejarle comida a Juan José si tuviera una? No, ella come y come y no se llena, y crece y crece. Así es todo parásito. Por eso toda persona que no vive para Dios es una persona que Dios aborrece. La Biblia lo dice en Juan 3 y lo hemos leído cantidad de veces. Por eso, ¿por qué se los quiero leer? Para que nosotros seamos conscientes de lo que necesita el mundo. Juan 3, versículo 19 dice, y esta es la condenación. ¿Sí me escuchan? Porque yo quisiera que usted anhelara así, tener una buena economía, ser profesional o desarrollarse, pero para invertir en el reino de Dios, para trabajar dentro de la iglesia. Para que la iglesia pudiera tener los recursos de tener otro, 1, 2, 3 pastores más, de enviar personas, de fundar iglesias. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si usted me está entendiendo y me está comprendiendo, dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sabe por qué el no creyente no viene acá? Porque acá dice, es que aquí me prohíben, aquí me señalan, aquí me acusan. Pero es que lo que se le pide al no creyente es lo que se le pide al creyente. O sea, no hay una palabra para el cristiano y otra para el no cristiano. Y cuando la Biblia dice que sus obras son malas, yo les voy a resumir 3 actos de rebeldía desde Génesis. El primero se encuentra en Génesis 4. No Génesis 3, sino Génesis 4. Ya cuando el mundo cayó en pecado, hay un primer acto de rebeldía. Llega a la presencia de Dios, ¿quién? Adán. Trae un cordero, lo sacrifica. ¿Y Dios qué dice? Se alegra, se complace. ¿Por qué? Porque era lo que él pedía. Abel, perdón, sí, Abel. ¿Yo dije Adán? Sí. Muy bien, perdónenme. Mi mente, pero gracias por ustedes estar atentos. Abel. Pero llega su hermano. ¿El hermano quién era? Caín. Y trae su ofrenda. Y se la presenta a Dios. Y Dios no se la recibe. ¿Por qué? Porque él quiere adorar a su manera, así como muchos. Estando sanos, estando sin excusa justa, se quedan en su casa.
voy a ver el culto virtual. Eso no es lo que demanda la Escritura. Algunos dicen, no, es que en la iglesia me hicieron daño, yo no voy a volver. Esos pastores son unos falsos. Ellos se roban los diezmos. ¿Y cuál es la orden del Señor? Solo quiero que mediten. El primer acto de rebeldía, de obra mala, es que Caín quiere adorar a su manera. Y como Dios no le recibe su ofrenda, ¿sí? ¿Se han visto algunos que son así? Como no tiene esa aprobación pública, simplemente en vez de corregirse, de pedir perdón, mata a su hermano. Como muchos han matado a sus hermanos de la manera más fácil. Yo pregunto algo. Si usted, Santiago, se molesta con Juan David y se ofenden y se agreden, como cristianos, ¿cuál es su llamado? ¿Qué dice? Yo no vuelvo a esa iglesia. Ese hijo de pastor es un fariseo. Alguien que dice una cosa y tiene una apariencia rara. Cambia, busca otra iglesia. ¿Eso hace? No. ¿Qué tiene que hacer? Dialogar con él. Muy bien. Ganar su alma, decirle, Juan David, te estás portando mal. Arrepiéntete. ¿Si es así o no es así? Reconciliarse. El fariseo, ¿qué hace? Se rasga las vestiduras y dice, yo no vuelvo. Primer acto en Génesis de rebeldía. Segundo acto de rebeldía en Génesis. Usted va a Génesis 6 y Dios dice ahí, no estoy leyendo el texto porque no tengo tiempo, ese reloj no para. Génesis 6, ¿sabe qué dice? Dice algo muy sencillo. Y los hombres se casaban y se daban en casamiento. Los hijos de los hombres con las hermosas mujeres filisteas. No se casaban para Dios, se casaban porque se enamoraban. Eso es lo que dice el texto. Hacían hogares sin Dios. Y a Dios le pareció aborrecible. ¿Y saben qué dice el texto? No contenderá mi alma con el hombre para siempre. Y mandó un diluvio y los barrió a todos. Obras malas. Es que una vida, queridos hermanos, que no es para Dios, es una vida aborrecible. No importa cuánto éxito tenga, no importa cuánto dinero gane, cuántos títulos tenga, es aborrecible para Dios. Tercer acto de rebeldía. Y yo creo que hasta ahí voy a parar. Porque Génesis 11. Miren, estamos en el primer libro, en las primeras páginas, 11 capítulos. Todos la creación que hizo. Dice que se unieron y estaban bajo un solo lenguaje. Cuando usted habla un mismo lenguaje, ¿qué hace? Pues nos comunicamos mejor, los proyectos salen, las indicaciones van. Pero ellos, ¿qué querían? Construyeron una torre. Ellos hicieron un solo gobierno para unificar, globalizar todo y llegar a Dios a la manera de ellos, no como Dios lo había hecho. Gobernar esa nación a su manera. Como hoy hacen todas las naciones en el mundo, como lo hace la ONU, como lo hace la OTAN, que dice, vamos a unirnos, vamos a hacernos solos. Y dice, vamos a buscar los derechos humanos, pero donde les conviene a la manera de ellos. Y todas esas filosofías, ideologías, son simplemente lo que en Génesis 11 pasó. Querer hacer una nación a la manera del hombre y no para Dios. ¿Y saben qué Dios hizo? Simplemente les confundió la lengua y los llevó a enemistarse unos con otros, a no entenderse unos con otros. ¿Por qué se los digo, mis amados hermanos? Porque la razón de su vida, la razón de nuestra vida, no es construir vidas exitosas. La razón de nuestra vida es servir a nuestro Dios. Y Pablo y Bernabé lo hicieron. Ellos llegaron y lo contaron a la iglesia.
Y cuando Lucas, él recopila y hace Hechos de los Apóstoles, él recibe información, él era un médico, era un investigador. Él lo hace de esa manera. ¿Saben cómo se cuenta nuestra historia? A través de una iglesia. Yo nací en una iglesia. Fui bautizado en esa iglesia y me mantengo en esa iglesia. No es una iglesia perfecta, porque la iglesia existe. Pablo y Bernabé fueron enviados, regresaron a casa, y este momento es habiendo llegado. ¿Qué hicieron primero? Buscaron. ¿A quiénes buscaron? Y pensemos por un instante, el punto 1 es buscaron, por si acaso. Título es habiendo llegado. Punto 1, buscaron. Yo siempre trato de hacer títulos corticos para contarles la historia. Es que su historia tiene que contarse. Miren, queridos hermanos, yo les voy a decir algo. Yo tengo 3 medio hermanos por parte de padre. Buscaron. Ellos no me hablan. ¿Por qué? Porque un día se me ocurrió escribir un artículo. El artículo se llamó ¿Juguetes o fe? Para decirles que yo fui muy feliz de niño, a pesar que mi padre no estuvo, a pesar que mi madre tenía que trabajar en 3 trabajos, y que la riqueza de mi madre fue la riqueza mía, que a pesar de que a veces había para el desayuno y no para el almuerzo, a pesar que a veces había para el almuerzo y no había para la cena ni para el desayuno al otro día, pero fui feliz porque Dios guardó mi vida. Fuimos sanados a veces por una oración que mi mamá simplemente hacía porque no tenía para comprar un medicamento. Y una vez yo recuerdo que mi mamá estaba tan desesperada porque mi hermano ardía en fiebre, que cogió un juguete, una trompeta muy bonita, amarilla y azul, que la tenía ya guardada en caja, no la había dejado tocar, y se fue a la calle desesperada a venderla al primero que le diera algo, simplemente para llevar a mi hermano al hospital. Yo sé que mi hermano ni se acuerda porque él era un bebé. ¿Y saben qué pasó? Un señor paró, un taxista me acuerdo, la llevó al hospital, la esperó, luego le compró todos los medicamentos y mamá le dijo, le doy la trompeta, no tengo con qué pagarle. Y él le dijo, no, Dios me ha enviado. No le recibió nada. Pero hay gente que se muere teniendo plata, teniendo los mejores médicos. Yo aprendí a creerle a Dios y aprendí a renunciar aún a lo que yo más quiero por Dios. Dios me enseñó a su manera. Hoy yo quiero que ustedes entiendan que lo mismo le está pasando a Bernabé y a Pablo. Ellos regresan sobre sus pasos. Solo quiero que piensen, en los versículos pasados de hace 8 días dice el versículo 21 al 23, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Saben, estas 3 ciudades, ellos tuvieron 2 experiencias paralelas. Una con la iglesia, en la iglesia que decían, mi hermano, mi hermana, te amo, te quiero. Qué bueno verlos. Y los otros eran los que los perseguían. Algunos de los que les perseguían estaban dentro de la iglesia haciéndoles la vida imposible. ¿Saben para qué hay personas dentro de la iglesia que nos hacen la vida imposible? Para que tú y yo apostatemos de nuestra fe. ¿Saben qué significa apostatar? Lo que a veces en nuestra cabecita pasa. Cuando sea grande, yo no vuelvo a la iglesia. Eso se llama apostatar. Regresar, negar, abandonar. Hoy me encontré una foto del diácono Otto con su hijo mayor, con su heredero, con Michael. Y siempre que me encuentro una foto, a los 3 años, a los 5 años, a los 7 años, a los 8 años, tiene que ver con la iglesia. Hoy Michael está acá en la iglesia. Yo no sé por qué. Porque siempre que él lo traía, ¿a dónde? A la iglesia. Y hacíamos actividades de familia con la iglesia, con la palabra.
¿O no es así, Michael? Y este 19, sí puedo decirlo, ¿no? Se va a casar en la notaría. Después de eso tenemos listo para poder hacer la ceremonia religiosa, pero como él es un muchacho que está comenzando, pues necesita de todo nuestro amor, de todas nuestras oraciones y de todo nuestro apoyo. Amados hermanos, Pablo y Bernabé empiezan a regresar de este lugar donde casi los matan y empiezan a recoger sus pasos. Pasan por Listra, por Iconio y por Antioquía. Pero yo quiero que ustedes piensen en algo, porque en cada uno de estos lugares ellos son recibidos por la iglesia, pero su vida peligra. En Listra, ¿qué pasó? Lo cogieron a piedra. En Iconio confabularon contra su vida. En Antioquía de Pisidia fueron expulsados. Pero ellos, ¿por qué vienen a visitar la iglesia? Porque les queda fácil, ¿sí? ¿No? Es que muchos dicen, es que como usted vive ahí en la esquina. No, ellos buscan la iglesia porque ahí es su casa, es la casa de Dios y están con sus hermanos. De esa manera tú ves la iglesia. Porque eso es lo que hace un hijo de Dios. Yanli, tu padre es mi padre. Lo mismo puedo decir lo mismo. Es nuestro padre. Lo que nos une es la fe, el Espíritu de Dios. Y cuando uno llega donde sabe que es su casa, pues realmente uno sabe que eso es lo valioso. Se los demuestro con otro texto. 1 Timoteo 4, versículos 11 al 16. Pablo en el capítulo 4 le dice a Timoteo comenzando, oye, van a haber algunos que van a abandonar su silla. No, la iglesia. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que algunos van a venir a engañar, a estafar dentro de la iglesia. Están de esa manera. Pero en el 11 le dice, después de darle muchas indicaciones en favor del cuidado de la iglesia, dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cuáles son las características de un pastor, de alguien que se le va a seguir? Uno sigue lo que enseña, el discurso, la palabra, el mensaje coherente, eso es verdad. Pero también uno sigue su conducta, cómo él se comporta. ¿Yo qué le tengo que enseñar a mi hijo? Cómo se comporta un padre y cómo se comporta un pastor, es una doble tarea. Mi esposa enfermó, sí, pero yo tengo que seguir predicando. No solamente es mi llamado como creyente, sino es también mi trabajo. Yo tengo que enseñarle cómo obro como padre, como esposo. Eso se llama conducta. Amor, espíritu, fe y pureza. Y dice Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Ustedes saben por qué Pablo y Timoteo querían encontrarse? Eliana, ¿por qué se quería encontrar Pablo y Timoteo? Para ir, porque algunos padres con sus hijos se encuentran es para ir al restaurante de la esquina, comer sabroso, rico, tomarse una cerveza, qué sé yo. Pero eso no es lo valioso. Lo valioso que Pablo le dice a Timoteo para encontrarse es para estudiar la palabra. Mientras que yo no esté contigo, ocúpate de lo mismo, dice, de la lectura, y les aseguro que eso es algo que no lo entendemos nosotros, porque hoy nosotros decimos, es que un libro vale 50,000 pesos. No, en este tiempo tener un libro, tener la palabra, era una cosa costosísima. Muy pocas personas tenían un libro, y los que tenían la palabra eran considerados personas pudientes. Pero ¿qué le dice? Yo les pregunto a ustedes, a los que son padres, ¿se ocupan con sus hijos de estudiar la palabra, de exhortarlos y enseñarlos? ¿O son los que son buena vida?
vamos a comernos alguito, vamos a tomarnos alguito, porque eso está bien, pero eso no instruye. Dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Una persona que no estudia es una persona que termina en cosas raras. Una persona que no medita la palabra es una persona que no crece en la fe. Y los pastores, sobre todo, los que enseñan, tienen que estar estudiando permanentemente. Aquel que deja de aprender, dejará de enseñar. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Ahora, no estás diciendo de la salvación como tal, sino de no apostatar de la fe. Todo el capítulo tiene que ver con eso, de no abandonar la fe. Porque el apóstata puede regresar. Muchos aquí en la iglesia apostataron algún día. Me voy de esta iglesia, acá no hay amor. Y luego volvieron. Porque el mundo no ama, consume. El retorno al lugar de donde había sido enviado es donde llegan Pablo y Bernabé. Estos primeros versículos nos dicen que ellos pasaron por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Entonces, habiendo llegado, ellos buscaron. ¿Qué buscaron? La iglesia. ¿A quién le importaba lo que Dios había hecho en sus vidas? Miren, hagan un ejemplo. Hoy por la tarde citen a cualquier inconverso que ustedes amen y empiecen a decirle, oiga, mire, el culto comenzó con este versículo y la confesión de pecados me tocó en el corazón y cantamos estos cantos y cántenles. Yo no sé si todavía el otro personaje estará ahí, pero pensemos que sí, que por amor y respeto a ti te esté escuchando. Pero usted llegue a la predicación y empiece a contarle a esa persona, ay, cambiemos de tema, hagamos otra cosa. Queridos hermanos, el reporte de Dios solo le interesa a los hijos de Dios. ¿Cómo está la iglesia? ¿Saben? Mañana cuando hable con algunos hermanos, el pastor, ¿y cómo estuvo la iglesia? Bien, vinieron todos los que el Espíritu Santo trajo. Al resto el diablo le estorbó y los otros deben estar con el Señor. Habiendo llegado, ellos buscan a los que comparten lo significante de su vida. Por eso nosotros los creyentes, cuando nos sentamos con no creyentes, tenemos que hablar de otros temas, menos de Dios. Porque si tú les hablas de Dios, te dicen, no comiences. No somos fanáticos. No comiences con tus fanatismos, alguna vez me dijeron. Con tus legalismos. Pero yo les quiero convencer de algo, de lo que el mismo Pablo le dijo a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 14, versículo 8. Y yo no sé si a usted le pasa eso o no, pero creo que debería pasarle. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y entonces, ¿por qué se afanan tanto por la vida? ¿Por qué se angustian por otras cosas? Es curioso que muchas personas reciben su salario, pagan todas sus deudas, apartan para los servicios, y si les alcanza, guardan para la iglesia, y si no, dicen, lo vemos virtual. Pero acá dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. ¿Quién es el que nos da salud, trabajo, dones, talentos? Aún la familia que amamos. Dios. Hoy tenemos que empezar a hacer una reconfiguración. Un ingeniero
En computación diría, hay que hacer control al suprimir. ¿Saben qué ocurre cuando usted aprieta esas teclas en el teclado? Reiniciar. Reiniciar todo, todo está mal. Habiendo llegado ellos buscaron a sus hermanos, de los cuales era valioso su vida y lo que le tenían que contar. Segundo punto, reunieron. Ellos van y buscan a sus hermanos en la fe y los convocan. Ya que, mis amados hermanos, estar en la iglesia del Señor es un privilegio. Queridos niños, que sus papás los traigan es un privilegio aquí. Porque ustedes reciben de gracia lo que el Señor tiene preparado posiblemente para adultos, para que deberían crecer más en la fe. Y no solamente es un privilegio, mis hermanos, es un lugar donde nosotros somos enriquecidos mutuamente. Si hay creyentes que no se congregan, les quiero advertir, la vida aislada de la iglesia es un peligro. Uno empieza a acomodarse, como se acomoda una rana dentro de una olla de agua que tiene el fuego en bajito. Cuando se da cuenta, posiblemente está cocinada. No era aceite, era agua. Es en serio, porque yo me empiezo a llenar de argumentos. Necesitamos la iglesia del Señor, porque ese es el diseño de Dios. Somos hijos de Dios y estamos entre la familia de Dios. Y Pablo y Bernabé buscan a la iglesia y reúnen a la iglesia. El mismo Pablo, escribiendo en la carta a los Romanos, capítulo 1, 11 al 12, dice: porque deseo veros. ¿Para qué Pablo decía ver? Él quería ver a los hermanos en Roma. Porque alguno dirá, no, es que yo quiero llegar por allá a la iglesia porque yo sé que allá hacen una focaccia deliciosa. ¿Sí saben lo que es una focaccia? Recuerden que Roma está en Italia y en Italia preparan focaccias. No sé si realmente en Roma, pero en alguna parte de Italia sí. Es una especie de pizza, pero más gruesita, más consistente, con más queso, con más salsa. No, Pablo no dice que él quiere ir a Roma para comer delicioso. Él dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Tradúzcase. Quiero predicarles el Evangelio. ¿Quién se siente a escuchar el Evangelio? Un hijo de Dios. El pagano, el impío, el parásito, no. Así de sencillo. A fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Quién se alegra que una pareja se esté casando así de jovencitos como Michael y Lorraine? 23 añitos y 18. Los creyentes, ¿saben qué te dirían en el mundo? Chino, estás muy joven. ¿Para qué te vas a amarrar? Sí te lo han dicho. No cometas esa locura. Pero ningún cristiano te diría eso. Ningún creyente. ¿Sí o no, Juan David? Queridos hermanos, Pablo siempre estuvo convencido que tenía que estar en medio de la iglesia, de los hermanos en Cristo. El mismo Señor Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Todos nosotros tenemos que estar entendidos de lo siguiente. ¿Saben por qué nos reunimos? Para dar cuentas a Dios de lo que está pasando con nuestra vida. Ustedes se imaginan, Juan José Dávila llega acá, va a predicar, es el pastor, pero su esposa no aparece en el culto. ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué dirían? ¿Usted está peleando? ¿Dónde está su esposa? Ah, ya ve, yo no tengo esas suposiciones, pero no dice, pasó algo. Pasó algo. Cuénteme, ¿qué pasó?
Porque uno está, cuando llegando a la iglesia, está dando cuentas de manera natural. Uno ve a los hijos cómo crecen. Miren, cuando van creciendo. Cuando Juan David era pequeñito, la mamá llegaba y, mi amor, siéntate, voy a cortar el pelo. Y lo dejaba así como la cabecita de un lápiz. Hoy en día él dice, no, yo quiero mi corte de esta manera. Cuando era pequeñito, la mamá lo vestía como él quería, como ella quería. Ahora, no, mamá, es que esto no me luce, es que yo quiero así o asá. Queridos hermanos, si uno va viendo cómo van creciendo los hijos, y cuando usted viene a la iglesia está dando cuentas naturalmente de su trabajo en el hogar, como creyente, como cristiano. Ahora Pablo y Bernabé, ellos, ¿qué es lo que manifiestan? Algo que es muy real. Ellos no se autoenviaron. Ellos no dijeron como que yo he escuchado esto y verdad, que es que el Señor me habló y tengo que fundar una obra en tal parte. Hay gente que es así, dice el Señor me habló y ¿qué hace? Y no, y me habló a mí y me llevo como esta parte de la iglesia y se van. Uno dice, ve, si el Señor le habló a él, no me habló a mí. Eso está como raro, ¿sí o no? Queridos hermanos, en la iglesia damos cuentas a Dios. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Querido hermano, hermana, yo sé que muchos tienen una semana muy esforzada de mucho trabajo. Y a veces uno dice, ay, es que todos los domingos, un domingo me quedo como para descansar. Pastor, el viaje es muy largo, esos trancones tan horribles. Yo lo veo virtual. Acá el texto dice que no es fácil, es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Concluye Pablo, es vuestro culto racional. ¿Saben qué significa culto? Adorar. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quien viene cada domingo y obedece a Dios es porque Dios no solamente le habló al corazón, le dio razones y él entendió. Miren, queridos niños, hoy yo hablaba con David, yo le decía, mi amor, tú tienes que entender que todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, Dios te lo ha dado. ¿Por qué? Por gracia. ¿Cuál es su manera más racional de adorarle? En el culto. Entonces yo le digo, si tú estás en el culto no es para estar hablando con el vecino. Si están cantando, ¿qué tienes que hacer? Cantar. Yo no le estoy diciendo que sea Pavarotti, ni que cante como Elvis Presley. No, yo no me imagino al muchacho, ¿no? Con esos pelos. Pero canta. Y cuando ores, cierra tus ojos, no estés mirando a los demás y concéntrate y ora con los demás. Eso es adoración. Porque yo estoy entendiendo, Dios está aquí y yo le estoy hablando a Él. Pero ¿saben cuándo pasan esas cosas? Cuando este cerebrito, ¿sí? Cuando David, su cuello no está para cortar orejas. No solamente quiero que me escuchen, quiero que me entiendan. Y Pablo y Bernabé sabían que ellos venían a la iglesia y que le tenían que contar a la iglesia todo lo que había pasado en su vida, cosas buenas y cosas malas. Predicamos el evangelio y nos escucharon y se convirtieron, pero predicamos el evangelio y también se levantaron los enemigos. De Iconio se fueron hasta Antioquía, ¿se acuerdan? De Pisidia, a perseguir a los enemigos del evangelio. Queridos hermanos, tenemos que pedir al Señor que nos transforme nuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces saben que nosotros como calmamos nuestra conciencia, pensando que Dios es bueno. No, como Dios es bueno, Dios es amor, entonces Él me entiende.
Yo les voy a decir, yo como padre muchas veces tuve que corregir a David. No mucho, así como corregí a Nicole. Pero ¿por qué uno recibió más disciplina que el otro? Porque hay hijos que no les gusta la disciplina y dicen, mejor obedezco. Y hay otros que son rebeldes y que piensan, bueno, mi papá no me va a acabar, pero la disciplina va a haber. Dios es igual como un padre. Si nuestro padre natural nos corrigió, ¿cuánto más nuestro Dios? Hoy yo les quiero que nosotros veamos que venimos a la iglesia, así como Pablo y Bernabé buscó a la iglesia y los convocaron, simplemente porque es la cultura del reino de Dios, es la vida que nos pide Dios, porque nos tenemos que negar a nosotros mismos. Para estar aquí hay que negarnos a los hijos, a los familiares, a quien sea, hasta ganar dinero. Y Pablo y Bernabé llegaron, buscaron y se reunieron con todos aquellos que ellos mismos los habían comisionado a ellos para predicar el evangelio. La iglesia se reúne en un mismo espíritu. ¿Ustedes se imaginan? Ellos querían saber, Pablo y Bernabé, ¿qué noticias traían sobre el reino de Dios? Ahora, Pablo y Bernabé, me imagino que ellos podían haber contado una historia. Uy, eso está tan difícil. Nos persiguieron, nos apedrearon, nos arrastraron, casi nos mataron. No, yo creo que ellos empezaron diciendo, miren, en Iconio hay iglesia. En Iconio hay iglesia. No había iglesia, hoy hay iglesia. En cada ciudad que ellos fueron. Y no solamente hay iglesia, hay hermanos. Y dejamos un pastor o un candidato. Y la iglesia estarían diciendo, Señor, respondiste nuestras oraciones. Todo lo que invertimos, porque esos hermanos no se fueron solitos, se fueron con el apoyo de la iglesia. Ellos regresaron para confirmar que el Señor había confirmado sus oraciones, sus inversiones, toda labor. La misión de Pablo y Bernabé estaba cumplida. Ahora, lo interesante es que ellos no lo hicieron a nombre propio. Porque si ellos lo hubiesen hecho a nombre propio, yo que había dicho, yo fundé esta iglesia y acá me quedo. No, ellos fundaban iglesia y dejaban a otros. Por eso yo les dije que el encargo de ellos era un encargo no muy común. Habiendo llegado, buscaron, reunieron. Tercer punto, contaron. Es interesante que ellos, todo lo que van a decir no es por su gloria, no es por su honra, no es por su propósito de vida. Pablo y Bernabé llegaron y contaron para dar cuentas. Ellos son verdaderos siervos de Dios. Miren, queridos hermanos, yo como les conté, a mí me han invitado a ir a predicar a otra iglesia, a enseñar. Yo lo hago. Lo que yo puedo hacer a distancia, yo lo hago. Yo no necesito que me estén mandando pasajes, porque eso es muy bacano, ¿no? No, yo le digo, no, miren, tengo una cuenta, yo los puedo hacer. Una cuenta de Zoom, perdón, de una plataforma para yo dar las conferencias. Eso no me lo paga la iglesia, pero lo hago para la bendición de la iglesia. Hechos 14, 27, 28 dice, habiendo llegado y reunieron a la iglesia, refirieron aún cuán grandes cosas había hecho Pablo, Bernabé, Dios. Acá dice, por lo menos en mi Biblia dice Dios con ellos, y cómo había abierto puertas de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Miren, queridos hermanos, Pablo y Bernabé rinden cuentas de su labor. Todo creyente está sujeto a Dios por medio de la autoridad de la iglesia. La iglesia había dicho, los escogemos a ellos, habíamos orado por ellos, pusimos las manos en ellos y los enviamos a ellos. Ahora ellos vuelven a su casa, retornan y les están diciendo, esto es lo que Dios ha hecho. Están buscando, porque hay personas que buscan el ministerio
por honor, por gloria, por sustento. Cuando tú lo haces por Dios, y miren, esto es un testimonio bonito porque yo lo viví con mi esposa. Los primeros 7 o 8 años nosotros que fuimos enviados a muchos lugares lo hacíamos a honoris causa, con nuestros recursos, sin esperar nada y sin que nadie nos diera nada. Hoy yo no les miento, a veces no es la iglesia, a veces son otras personas. Pastor, tengo una ofrenda para usted. Yo, ¿y a son de qué? No, el Señor puso eso en mi corazón. 100,000 pesos, 50,000 pesos, 200,000 pesos, y llegan en el momento indicado. Ese es nuestro Dios. Pablo y Bernabé rinden cuenta de su labor. Todo creyente lo hace también de esa misma manera, mis amados hermanos, porque uno se tiene que entregar a vivir para el Señor. No olviden, la iglesia fue convocada. ¿Por qué? Porque hay una unidad de pensamiento, de motivación. La iglesia asiste, ellos desean escuchar. Y miren, cuando Pablo y Bernabé, no es Timoteo, están contando, eso se llama también predicación. Estamos leyendo la historia de Pablo y Bernabé, y esto es la predicación. Es de cómo Dios obra. La iglesia oye en una narrativa honesta donde el Señor está diciendo lo que Él está haciendo. Sí los apedrearon, porque hay enemigos de Dios, del reino y de sus enviados. Pero yo les guardé la vida. Hay algo muy interesante que Pablo dice en Gálatas 6, 15, 17. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Saben posiblemente qué es lo que tiene? Solo piensen en algo, Eliana. Cuando Pablo estaba en esta tarea, muchos lo agarraron a piedra. A veces nosotros tenemos cicatrices en el cuerpo, ¿no? Ay, ¿qué le pasó? Me corté con un vidrio. No, es que me caí. No, ellos tenían marcas en su cuerpo porque los habían cogido a piedra. En otros lugares los van a azotar. En otros lugares los van a encarcelar. Y con todo, ¿saben por qué hacen esa obra ellos? Porque son siervos de Dios. Pablo y Bernabé no son como los siervos de hoy en día. Te invitamos a que des la conferencia. ¿Y cuánto hay para mí? ¿Y dónde me voy a hospedar? Y yo no como por decir tal carne o tal comida porque me hace daño. Y tiene que ser agüita de tal marca porque es la que está registrada. Hay personas que son así. Pero el siervo de Dios, ¿cómo va? En cualquier condición. Pablo y Bernabé regresaron a casa, continuaron con su misma actitud de mansedumbre, de humildad, esa actitud de todo ministro de Dios. Ellos no perdieron su estatus como esclavos de Cristo, lo que indica que Dios está haciendo su obra en ellos. Lo hace en su iglesia, en medio del compañerismo, la hermandad, de la realidad de una fe genuina. El carácter del siervo de Dios, mis amados hermanos, es depender de Cristo. Él no está buscando su honor, no está buscando su beneficio, no está buscando un estatus. Está buscando ser útil dentro del reino de Dios. Amada iglesia, el lugar del del creyente, no del cliente, del creyente en la iglesia es el lugar que Dios le ha dado, y es donde nosotros podemos manifestar nuestro amor a Dios, al prójimo, buscar el reino de Dios y su justicia. Debemos recordar que Jesús murió por su iglesia, por todos y cada uno de los que realmente creen en Cristo, y sus ministros tienen un encargo: velar con sus vidas
por ellos, velar con sus vidas, ser ejemplo para ellos, desafiarlos a ellos, descansando en el poder de Dios y su evangelio. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Terminamos el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles. Amado Señor, Padre, perdónanos, porque muchas veces estamos tan cautivados de ti, pero no de tu iglesia. Te amamos a ti y no a tu iglesia. Amamos todos los bienes que tú nos das, pero no a tu iglesia. Y Señor, ayúdanos a tener una perspectiva adecuada, porque solo a través de una iglesia manifestamos la realidad de nuestra fe. Hoy, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que esfuerces el corazón de mis hermanos, que esfuerces mi corazón, para que nos ayudes a renunciar al mundo, a renunciar a la búsqueda de gloria, de cualquier motivación, Señor, pecaminosa que no te agrade. Y ayúdanos a trabajar diligentemente. Anima nuestros corazones, anima a los miembros de la iglesia Benecer, de cada iglesia local. Anima a los asistentes a que se hagan miembros de la iglesia, a cada diácono, a cada presbítero, a cada pastor de nuestras iglesias presbiterianas. Señor, fortalécelos. Enséñales, Señor, a ser ese prójimo que ama, que renuncia a los demás. Ayúdanos, Señor, a extender tu reino. Eso es lo valioso de nuestra vida aquí, en medio de todas las otras labores que tú nos demandas hacer. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo. Oramos, Señor, por los hermanos que hoy no han venido por alguna razón, que seas tú obrando en sus corazones. Por aquellos que no pueden venir y que desearían estar aquí, Señor, dales paz en su corazón. Ayúdales, Señor, y ministrales. Y gracias, Señor, por tu obra, esa obra que comenzó en nuestro corazón. Gracias por transformar nuestro entendimiento. Y ayúdanos, Señor, a crecer en la fe. Cada día, Señor, buscando agradarte a ti y no a los seres humanos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia,